Sí, perfecto. Bueno, espero que estén teniendo un hermoso domingo. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, la clase que corresponde a esta semana se titula El corazón de los hijos se volverá a sus padres. Esta clase comprende de Doctrina y Convenios 2 y José Smith, Historia del capítulo 1, versículo 27 al 65. Es una clase muy hermosa y que se centra en los primeros años después de la primera visión. He pedido a algunos hermanos, al hermano René Videla y a la hermana Valesca de Adasme, para que puedan tomar un pequeño tiempo y compartirnos quizás sus impresiones al estudiar la clase esta semana o algún versículo que les haya ayudado. Podríamos comenzar con el hermano René Videla, si es que está. Ahí está, pero no se escucha. A ver. Hermano René. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. No me podía conectar a la clase. No se escucha. Ahí sí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Perdió. Ahí sí. Sí se escucha. Sí se escucha Ahora más. sí. Ya. Muchas gracias. Hermana, entonces quiere que comparta. Ahora sí, hermano. Lo ¿Sí? siento, no sé qué había pasado con mi computador, no voy a escuchar a nadie, pero ahora ya. Ahora sí le escucho. Ya, ya, muy bien. Bueno, con respecto a la asignación, eh, me siento muy identificado con lo que vivió el profeta siendo muy joven, tal vez habló de unos 17 años. Dice que había transcurrido más o menos 3 años desde que él recibió la primera visión. Y dice en la historia de José Smith 1:28, dice, teniendo pocos años, dice, y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y la flaqueza de la naturaleza humana, lo cual, dice, me da pena decirlo. No dice que cometió pecados, pero algunas imprudencias. Y, y él se cuestionó, obviamente, de su llamado, de lo que sí le había indicado. Yo creo que a veces nosotros podemos sentirnos igual. Los que somos conversos, yo me bauticé a los 26 años y también tenía muchos amigos. Y uno siente, digamos, el rechazo de los amigos, de la familia también. Fue muy difícil para mi esposa y para mí cuando nos unimos a la iglesia. Y bueno, y en el transcurso del tiempo también uno recibe muchos llamamientos y el Señor pone la confianza en uno. Y a veces uno se cuestiona también de si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y dice, como consecuencia de estas cosas solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. De modo que por la noche del ya mencionado día, 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina, como previamente la había tenido. Yo creo que este ejercicio es muy sano hacerlo. Yo en muchas ocasiones lo he hecho, de arrodillarme y saber si realmente yo cuento con la confianza del Padre o no, del Señor, de los llamamientos que he tenido a lo largo del transcurso de mis años en la iglesia, y esperar qué dice el Espíritu, si realmente uno tiene que mejorar en algunas cosas o en cuáles tiene que mejorar. Y me siento muy identificado con esta experiencia que el profeta tuvo a muy corta edad, hermana.
Eso es lo que quería mencionarles y compartir, que me siento muy identificado con estos dos eventos que él vivió, del rechazo y también de la condición, cómo el Señor lo ve a uno y en dónde tiene que mejorar y pedir perdón por aquellas cosas que no hace o por aquellas que hace mal. Muchas gracias, hermano. Creo que usted ha tocado un punto súper importante de la clase, que esta clase nos ayuda a ver al profeta su parte quizás más humana, ¿verdad? A veces pensamos que los profetas son perfectos y que han sido llamados porque en realidad eh, caminan con el Espíritu, están con el Espíritu todo el día, pero al igual que José Smith, podemos ver reflejado a este jovencito en nuestras vidas. Muchas gracias, hermano René. De nada, hermano. Hermana Valesca, ¿se encuentra por ahí? Hermana Valesca Gadasmi. Aquí estoy, ¿me escuchan? Ahora sí, hermano. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, muy linda la clase de hoy. Anoche estuve hasta bien tarde leyendo y me quedé un poquito pegada en el versículo 28, donde habla José Smith un poco de su experiencia como joven en época casi de adolescencia y los desafíos que él tenía, porque a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean perfectos en su actuar, que no cometan errores, que hagan las cosas al pie de la letra de la iglesia, y casi como la imagen que tenemos de José Smith, que es un hombre perfecto. Pero él también recibió tremendos desafíos, también fue un joven que tuvo una adolescencia como cualquiera de nosotros, y cualquiera de nuestros hijos la va a ir teniendo. Pero a pesar de eso, él fue un joven muy obediente, ¿ya? Si bien, como mencionaba ahí, tenía amistades que lo indicaban a hacer otras cosas, pensaba yo, hace muchos años, tuve una conversación con mi hijo mayor respecto a las amistades que tenía que tener en el colegio. Y en esa ocasión yo le mencioné que podría juntarse con cualquier niño, sea de cualquier religión, sea tenga un vocabulario diferente al que nosotros tenemos, pero él no debía tratar de contagiarse con eso. Debería ser diferente. Si escuchas un garabato, bueno, no tienes que juzgarlo, pero tú tampoco debes repetirlo. Y le mencionaba, y a los otros niños también les he ido mencionando lo mismo, a medida que puedan ser jóvenes que puedan compartir con todos, ¿cierto? Que no se crean superiores a los demás y no traten de ver los errores en las demás personas, sino que también se den cuenta que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Me gustó mucho el recordar esta parte que hace mucho tiempo que no lo leía y casi no lo recordaba, esta parte de la historia de la vida de José Smith, y me llevó a recordar cuando yo estaba en el colegio, estaba como en séptimo básico, llegué nueva a ese colegio, y había una niña que siempre a mí me molestaba, salíamos a recreo y la niña me empujaba a donde podía y todo. Y cuando yo me bauticé, estábamos en la capilla, en la rama, era ese tiempo una rama muy chiquitita, y de pronto estaba ella ahí. Ella era miembro de la iglesia. Entonces para mí fue un poquito un shock haber de cierta forma he padecido bullying de parte de ella. Y bueno, no le dije nada, no hablamos nada, la miré solamente. Pasar los años y siempre viajábamos con mi esposo al sur, porque yo originalmente nací allá, me bauticé allá. Y siempre íbamos a la misma capilla a la que nos correspondía al lugar donde vivía mi mamá. Y estaban los padres de ella. Ella ya había vuelto de misión, tenía una familia, se había casado y todo. Y bueno, nos hicimos bien amigos de los padres y la madre me invitó a su casa y todo. Y ella estaba ahí un día que pasamos y nos saludamos
como si nada nunca había pasado. Y eso es realmente lo que hace el Evangelio. Claro, no debiera recordarlo quizás, pero lo recuerdo con humor más que con rencor. Me da porque ella era una niña, una adolescente, tenía un año más que yo, creo, o menos. Quizá era pequeña, y a pesar de que yo en ese momento dije, pucha, es mormona y anda pegando. No, ella también era una adolescente con sus errores, pero también es seguidora de Cristo, ha cumplido en sus cosas, sirvió una misión y ha hecho lo que el Señor le ha mandado. Esa es mi experiencia y agradezco la oportunidad. Muchas gracias, hermana, por mi experiencia, porque aplica totalmente a la clase y vamos a ir viendo cómo, al igual que imagino que esta joven que le hacía bullying, que la molestaba, tuvo que experimentar su propio proceso de arrepentimiento. Muchas gracias por los dos comentarios, muy buenos. Vamos a ver un poquito del contexto. Este contexto yo lo quise relacionar con algunos, en realidad con las 4 primeras visiones del profeta José Smith, y las quise aplicar a los principios del Evangelio. Tenemos el primero. El primero fue cuando José Smith tuvo la primera visión, y sabemos que nuestro Padre Celestial lo primero que hizo fue introducirle al Salvador. Él le dijo, este es mi Hijo amado. Y José en ese momento tuvo que empezar a desarrollar fe en Jesucristo. El segundo acontecimiento, y es el que vamos a centrar hoy día en nuestra enseñanza, es cuando José tiene como esta segunda visión, por así llamarla, o experiencia, 3 años y medio después, o sea, desde los 14 a los 17 años y medio. Había pasado mucho tiempo. Pero si vemos el contexto histórico, la razón por la que José estaba orando ese 21 de septiembre era porque, como dijimos, como dijo el hermano René y como dijo la hermana Valesca, él estaba buscando el arrepentimiento, el perdón de sus pecados. La tercera sería cuando, por medio de Juan el Bautista, recibe Oliver y José el sacerdocio arónico, ¿verdad? Que es el sacerdocio que le permitía el bautismo. Y por último puse aquí, cuando Pedro, Santiago y Juan conceden el sacerdocio mayor y les dan ciertas llaves con ello, que en el futuro iban a permitir que ellos pudiesen entregar el Espíritu Santo, conferir el Espíritu Santo. Entonces nos hallamos en este episodio de la vida o de las visiones de José Smith. Vamos que comienza con la primera visión y esto es solo parte de toda la historia de la restauración. ¿Ya? Entonces el hermano René nos conversó y nos habló un poquito de cómo le había impactado el versículo 28. ¿Ya? Quisiera que alguien pudiese ofrecerse para leerlo nuevamente. ¿Hay alguien ahí que se ofrezca? Yo puedo ayudar a la hermana. Perfecto. Hermanita, ¿me puede dar con el 27 y el 28, por favor? Ok. Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivos de que yo seguía afirmando que había visto una visión. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguidos por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana. Lo cual me daba pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es por motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar
uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Muy bien, hermana. Entonces, ¿cómo se estaba sintiendo José en cuanto a sus errores? Él no se sentía culpable, pero tenía un sentimiento de cuestionamiento tal vez con respecto a cómo estaba haciendo su conducta frente a lo que se le había pedido. Y claro, porque en el fondo era el hombre natural que estaba luchando con lo que el Señor estaba preparando para él. Y que creo que hoy en día nos pasa a muchos. Nos pasa, a mí me pasa que uno siempre está luchando con su hombre natural por las debilidades, por las cosas que nos afecten o por situaciones que nos gustan. Entonces, al final, él se da cuenta que hace como una reseña de lo que estaba haciendo y se da cuenta que quizás no debe hacerlo, pero que se dejó llevar en el fondo por el hombre natural que hay dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano. Dice específicamente que se vio sujeto a toda especie de tentaciones y que frecuentemente cometía imprudencias de la juventud, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por esa etapa, una etapa que a veces en la inmadurez o en el deseo de encajar con otros, y él habla de sus amigos, a veces hemos cometido errores. Vamos a ver qué es lo que hizo José respecto a estos sentimientos. Versículo del 29 al 33. Necesito otro voluntario. Ok, lo leo. Ya. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. De modo que, por la noche del mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. 33, ¿verdad? Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Muy bien, hermano. Vimos cómo se sentía José, pero ¿qué fue lo que hizo él respecto a estos sentimientos? Bueno, al sentir este sentimiento, digamos, de culpa de lo que estaba pasando, él hizo una manifestación de arrepentimiento al Señor, ¿no? Ella tenía la experiencia de haber orado al Señor con mucha fe, ¿no? O sea, esa fe la tenía, sabía que si él oraba con fe y se le pedía con fe al Señor, él iba a recibir una respuesta. Entonces, con esa misma experiencia, con esa misma intención, es que él oró pidiendo perdón por las cosas que había hecho, que habían ofendido al Señor. Gracias, hermano. Algo que me llama mucho la atención es que además de pedir perdón, él también quería saber cómo lo veía el Señor, porque a veces nosotros tenemos una visión de nosotros mismos que es muy errada a la que nuestro Padre Celestial tiene de nosotros. Y él fue lo suficientemente humilde para preguntar y para querer saber lo que Dios pensaba de él. Está por ahí... está por ahí el hermano... Una asignación a un joven. No me puedo acordar el nombre del joven. Bastián, perdón, Bastián Herrera. Ahí está, ¿no? Bastián.
Me mucha gustaría, información. sí, me gustaría que pudieses ayudarme con esta cita de nuestro presidente y pudieses comentar cómo te ha ayudado en tu vida aplicar el ejemplo del profeta José Smith y la cita de nuestro profeta actual. Perfecto, ¿se escucha bien? Se escucha más o menos, un poco lejos. Ay, disculpen, espérense, que parece que el auricular está un poquito defectuoso. Pero que me voy a hablar un poco más fuerte. ¿Se escucha ahora mejor? Sí, ahora sí. Súper. Bueno, meditando en el contexto de las escrituras anteriores a este prefacio del profeta. Por favor, la ¿Cómo? cita que ¿puedes leer primero la cita que está en la pantalla? Por favor. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Dice, pregunten al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ¿cómo se siente Él respecto a ustedes y a su misión aquí en la tierra? Si piden con verdadera intención, con el tiempo, el Espíritu les susurrará la verdad que cambiará su vida. Les prometo que al empezar a captar siquiera... Espérame. Es que justo sale, sale su pantalla ahí en esa parte. Captar siquiera... Espérame. ¿Destello? Justo me salía su... Sí, siquiera un destello. Ahí sí. Siquiera un destello del modo en que el Padre Celestial los ve y lo que Él confía que ustedes harán por su vida jamás será la misma. Bueno, cuando leí de forma personal este contexto del profeta Nelson, me tocó mucho la parte que dice que en orar respecto a nuestra misión aquí en la tierra. Y bueno, puede tener mucha relevancia, pero me hizo recordar mucho mi llamada personal, que es mi bendición patriarcal. Recordé una parte que es esencial, que como parte de todo en mi vida. La primera misión que el Señor me encomienda, que es la misma, Él me dice que yo fui llamado y escogido para ser un misionero en este tiempo tan difícil. Y cuando leí esta parte del presidente Nelson, sentí como que el Señor me hablaba a través de él, porque yo sabía mi misión aquí en la tierra. Gracias al patriarca, gracias a la influencia del Espíritu Santo, llegué a saber cuál era mi misión aquí en la tierra. Y al poder leer este contexto fue como un bálsamo que se destiló en mis pensamientos y me ayudó a recordar cuáles eran las cosas más prioritarias que yo debía hacer aquí en la tierra. Así que como testimonio yo puedo testificar que verdaderamente, si preguntamos con verdadera intención al Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro propósito aquí en la tierra, Él va a estar feliz de poder compartirlo con nosotros. Pero eso no quiere decir que va a ser la finalidad de nuestra misión, porque de ahí nosotros tenemos la responsabilidad de poder llevar a cabo esa misión al saberla, porque no se trata solamente de saberla, sino de trabajarla y hacerla realidad. Y que en base a la pregunta que la hermana Macarena Molina me encomendó, yo creo que lo más importante es orar con verdadera intención. Eso es lo que me ha ayudado a poder sobrellevar las dificultades en esta época de la pandemia y confiar en el Señor. Me sentí nostálgico porque en la mañana antes de comenzar las clases estaba escuchando el mismo himno que cantaron los jóvenes de David Archuleta, de Iré y Haré, y hay una parte que me gustó mucho, que decía que si con fe lo sigo a Él, Él proveerá. Y creo que en eso se basa mi vida entera. El lugar en donde estoy viviendo hoy no fue una casualidad. Yo confié en Él y el Señor proveyó en el camino. No tenía quizás todas las capacidades, no tenía todas las herramientas, no tenía todo el conocimiento, pero sí tenía la fe en Jesucristo. Esa fe inamovible, tenía un propósito con Él, de saber que Él haberme entregado una misión, yo debía cumplirla como dé lugar, si eso implicara que debía salir de mi zona de confort y lanzarme, entre comillas, al abismo, debía hacerlo.
Así que yo les testifico que Jesucristo vive y que Él nos habla a través de nuestros profetas, y que si nosotros oramos regularmente a Él, en virtud de nuestro propósito, Él nos va a guiar por medio de esta senda a cumplirlo. Muchas gracias, Bastián. Mana, Sí, claro. quisiera muy cortito un comentario solamente en relación a lo que se leía de lo que le pasó a José Smith cuando en esta segunda visión en su habitación, la escritura dice que él se encontraba orando, pero el libro de Santos que invita a leer en esta semana, el Ven Sígueme, dice que ellos estuvieron en la tarde con su familia hablando en cuanto a las distintas ramas de la iglesia, o sea, que se ofrecían en ese tiempo, y él reflexionando sobre eso, entonces sintió el deseo de orar. Entonces, yo creo que pensando en que los jóvenes en general no es que sean imprudentes, ellos no han desarrollado toda su madurez suficiente, todos los seres humanos en esa etapa de la vida, les cuesta tomar decisiones correctas, autocontrolarse, pero el ambiente que haya en la casa, en el hogar, contribuye mucho a que ellos puedan tener momentos de reflexión. Y creo que en esta parte de la historia es súper importante reconocer también el rol de la familia en eso. Creo que hoy día con mayor fuerza que nunca, porque sin lugar a dudas los jóvenes de esta generación van a ser protagonistas fundamentales antes de la segunda venida. Entonces, creo que no hay que cejar ni dejar de, a pesar de que uno de repente sienta que está perdido, que no tiene caso, de poder tener un ambiente de espiritual en los hogares, porque algo les llega, algo les toca, ellos nos aman, aunque uno crea que no están ni ahí, que no pescan, son seres humanos y aman a su familia. Entonces, cualquier influencia que la familia pueda tener siempre va a ser algo importante en la vida de los jóvenes. Eso quería compartir. ¿Verdad? Muchas veces somos llevados al arrepentimiento por el consejo de nuestros padres también. Y que de hecho es súper importante porque más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la familia. Este capítulo habla mucho de eso. Muchas gracias, hermana. ¿Su nombre es? María de la Luz. Muchas gracias, hermana María. Perfecto. Volví un poquito atrás porque, de hecho, Bastián lo mencionó un poco. Me parece sumamente importante el versículo 33. Lo primero que hace el ángel, que es Moroni en este caso, le llama por su nombre. El libro de Santos dice también que le dice que sus pecados son perdonados, esa parte no aparece en este versículo, pero le dice que Dios tenía una obra para él. Qué importante, porque podemos relacionar la obra que tiene Dios para José Smith con la obra que Dios tiene para nosotros. Es verdad, José Smith tenía una obra que era trascendental para todo el mundo, pero la obra que tiene Dios para nosotros, que es muy personal, es trascendental para todo mi mundo. Ello comprende mis seres queridos, como hablaba la hermana, quizás padres a hijos, las personas que nos rodean, y también de generación en generación. Entonces nuestra obra es súper importante y necesitamos saber cuál es esa obra en nuestra tierra, aquí en la tierra, perdón, y preguntar al Padre Celestial. Entonces esa es la primera invitación, que esta semana podamos tomarnos un tiempo para meditar en lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros y en la misión muy personal que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, que es más que nosotros formemos nuestra familia eterna, sino que también hay algo que nosotros necesitamos aportar aquí en la tierra y hacer, y que es nuestra misión personal. Muchas gracias por todos los comentarios. Vamos a continuar con lo que este ángel le dice a Moroni. Lo puse en la pantalla y como vemos, hubieron 4 visitas de este ángel que se relatan en estos versículos. En las primeras, en todas estas visitas, él repite lo mismo, pero con excepción a la segunda visita él agrega algo. Este ángel
Comienza diciendo, como dijimos, llamándolo por su nombre, diciéndole que tenía una obra, que sus pecados eran perdonados. Él le habló también de las planchas de oro, del Urim y Tumim, del pectoral, y de que lo que se esperaba de José en ese momento. Comienza citando otras profecías que podemos ver más abajo, y le advirtió de que no podía mostrar a nadie esas planchas. En la visita de esa noche, él le habla de los grandes juicios que iban a sobrevenir a la tierra, que iba a haber hambre, muerte por espada, pestilencia, profecías, ¿verdad? En la tercera visita, él advierte de que Satanás lo tentaría. Y en la cuarta, él agrega que necesita hablar todas las cosas que él le había enseñado, que quizás nos parece quizás un poco repetitivas, a hablarlo con su padre. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Por qué piensan que sucedió esto? ¿Qué lección podemos aprender en este relato en cuanto a la forma en que se da la revelación en nuestras vidas? ¿Hay alguien que quisiera comentarnos algo? ¿Yo? Perfecto. Sí, Hermana yo Gloria. creo que sí. Yo creo que es necesario que se nos repitan varias veces las mismas cosas porque somos humanos y a veces como que nos volamos un poco y como que le quitamos la importancia a ciertas cosas. Y por eso que Moroni bueno, cambiando algunas pequeñas cosas, pero siempre le iba repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso muestra que José Smith era una persona tan humana, era una persona buena, digna, pero tan humana como nosotros, y que no es necesario ser perfecto para llevar a cabo el plan de nuestro Padre Celestial, porque a veces pensamos, ay, pero yo tengo que ser absolutamente perfecta para ir al templo, para hacer cualquier cosa. No, nuestro Padre Celestial se vale de personas humanas con bondades y defectos, pero que son elegidos para llevar a cabo su obra. Y José Smith es un ejemplo de eso, y tenemos líderes aquí locales y en todas partes que no necesitan ser perfectos en todo sentido para llevar a cabo su obra. Tenemos líderes y personas que nuestro Padre Celestial elige y sabe que pueden realizar su obra. Y que bueno, eso quiero decir a por qué el ángel le repetía tantas veces eso, porque como ser humano muchas veces nosotros sin dejar sin menospreciar lo que se nos dice, muchas veces como que pierde relevancia ciertas cosas y se necesita que nos repitan y nos repitan lo mismo. Eso. Muchas gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario al respecto? Hermana Macarena. Sí. A mí me gustaría contar algo. Bueno, yo creo que también va en el contexto y en la época que también suceden estos acontecimientos, porque en ese entonces yo creo que Moroni efectuó como la mayordomía que hoy en día en la actualidad tenemos del Espíritu Santo, porque en ese entonces José aún no había recibido el sacerdocio ni el Espíritu Santo se le había transferido, así que no tenía como la forma fuera que haya sido de la oración de poder tener comunicación con el Padre y que el Padre pudiera irle recordando estas cosas, como nosotros las tenemos en la actualidad. Así que yo creo que él envió a Moroni como también en sustento del Espíritu Santo para poder ayudarle a ir recordando a José este patrón y que no se lo olvidara, porque en la conmoción de la época que él vivía, también como lo explicaban en los versículos anteriores, él estaba también sujeto a ciertas amistades que lo desviaban, que eran contrarios a los principios de Dios. Y cuando uno, lo digo por experiencia también, cuando uno se sumerge en el mundo, poco a poco es como que se va como dejando llevar por la ola, inconscientemente a veces, y empieza a olvidarse ciertas cosas si no las repite constantemente, no las recuerda, y puede ser fácil, como dijo la hermana, olvidarlas. Así que yo creo que también era importante ver el contexto donde sucedió todo eso. Muchas gracias, Bastián. La hermana María nos habló recién de que preparatoriamente a todo esto, él había estado hablando con sus padres. O sea que en realidad en su hogar había un ambiente donde él pudiese prepararse para la revelación. Pero aún más importante es que previo a la primera visita, él se arrepintió. Él era un joven digno para recibir revelación en su vida. Lo que me llamó la atención fue que en el versículo 44 dice lo siguiente. Dice,
después de la primera visita, esto es lo que pasó, dice, me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena y maravillándome grandemente de lo que había dicho este mensajero extraordinario. Es decir, José tuvo esta primera visita y él no simplemente siguió durmiendo, sino que él meditó en esta escena y se quedó reflexionando. Y eso dio cabida para que José pudiese seguir recibiendo revelación. En el versículo 46 lo corrobora, dice, ya para entonces eran tan profundas las impresiones que se me había grabado en la mente y que el sueño había huido de mis ojos. Realmente él estaba deseoso de seguir recibiendo más revelación. Y creo que este es como un modelo de revelación perfecto para nosotros. Así revela nuestro Padre Celestial, línea por línea, precepto por precepto. Y lo podemos ver reflejado en esta imagen que quise poner en la pantalla, que José Smith realmente estaba preparado para recibir tanta información esa noche gracias a su preparación previa. ¿Sí? No, solamente cuando uno mira la lámina anterior y ve, uno dice, claro, se lo dijo para que se le grabara. Sin embargo, cuando uno mira la gradualidad de la información, primero se preocupa de él, de que él esté preparado y él se sienta elegido, luego le advierte lo que le va a pasar a otros y a todo el mundo, después le vuelve a dar una segunda instrucción, le dice que Satanás lo va a tentar, es decir, eres elegido, sentimos que estás preparado, vas a tener que trabajar por esto, pero ojo, y lo alerta, y luego le dice, y creo que esto es súper importante, compártelo con tu padre, porque le dio como una nueva protección o una una herramienta para poder soportar todo esto que significaba lo que iba a venir. Entonces, como usted decía recién, yo creo que cuando el Señor nos da un mandamiento, nos da un desafío, nos da un llamamiento o nos enfrenta a un problema que tenemos que solucionar, Él es muy ordenado, la creación es orden puro. Entonces, yo creo que uno tiene que llevar los problemas de su vida a un análisis también de esta forma. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me puede afectar? ¿Qué herramientas tengo para defenderme? Y creo que el discurso que nos dio el hermano delante en la escuela, en la sacramental, y la hermana Vallejos también, tienen mucho que ver con eso, es decir, con como la cuarta parte de este mensaje, la cuarta visita, cuando le dijo habla con tus padres, que no nos deja solo para soportar las dificultades que vienen, aun cuando el primer mensaje y llamado sea muy especial y uno crea que solo lo puede resolver. No siempre se puede resolver solo. Entonces, creo que este diagrama que hizo es súper ilustrativo de las etapas por las que el Señor pasa o nos hace pasar cuando nos pide algo. Muchas gracias. Como vemos aquí, parte importante de lo que el ángel le habla es sobre Elías el profeta. Y es como la otra parte de esta clase, tiene que ver con estos versículos, y le he pedido al hermano Alejandro Palma, que es nuestro líder de Templo de Historia Familiar, que pueda él, bueno, me gustaría primero que pueda leer estos versículos y luego pueda compartirnos de qué forma él ha sentido que su corazón se vuelve hacia sus antepasados a través de la obra del templo. Gracias. Aquí yo revelaré el sacerdocio por conducto de Elías, el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Es una escritura bastante fuerte en sus promesas. Para explicar mi propia experiencia en cuanto a eso, quiero referirme a dos situaciones bien cortitas. Cuando recién salí a misión, nació en mi familia nuestro primer sobrino, a quien yo no vi nacer, con quien no lo conocí, no tuve ninguna interacción con ellos, más que por las cartas que mi hermana me escribía, me contaban de Ricardo, que está creciendo, que está muy alegre, y estaban felices con él.
cuando regresé de misión, estaban un poco preocupadas porque decía que parece que yo no quería a mi sobrino como ellas. Le dije, mira, es que la verdad es que no lo conozco, entonces no tengo mucho afecto ni muchas experiencias con él. Esa es una parte. Ahora, otra experiencia, cuando me uní a la iglesia y conocí lo que era la historia familiar, empecé a trabajar en ello y empecé a conocer y a descubrir muchas cosas de mi familia, de mi abuelo, de mi abuela, que realmente yo no les conocí, pero sí a través de la búsqueda, de la investigación, descubrí de dónde ellos son, de dónde nacieron, cuántos hijos tuvieron, a qué se dedicaron, todas esas cosas. Y en la medida que trabajaba en ellos, en investigar con ellos, se fue generando un vínculo tan fuerte, tan grande, que uno en momentos empieza a ver que ese velo se empieza a poner cada vez un poquitito más delgado. Y es una experiencia que he visto tanto en mi vida como en las personas a quienes he podido ayudar o personas que han estado investigando por sus antepasados. He visto personas que se sensibilizan mucho, se emocionan, personas que tienen experiencias muy, muy especiales. Y a veces las experiencias más simples también son especiales porque nos ayudan a conocer a nuestra familia y de esa manera se va plantando o se va sembrando en nuestros corazones ese amor que se va desarrollando por nuestros antepasados. He visto también en personas que a veces no le tenían mucho apego a su familia porque no les conocían. Pero en la medida que les van conociendo, se van conociendo historia, experiencia, qué cosas hacían, qué les gustaba, se ha ido generando ese vínculo. O sea, es algo que pasa. Gente miembro, gente no miembro, les pasa lo mismo. El Centro de Historia Familiar, cuando estaba funcionando, está lleno, pero curiosamente está lleno de no miembros. O sea, no es una experiencia que está limitada hacia nosotros, la promesa es para todos. Y por eso puedo dar fe, dar testimonio de que el Señor sí planta efectivamente en nuestros corazones estas promesas que se hicieron a los padres, y nuestros corazones se van a volcar hacia nuestros padres también y lo hacen. Gracias, muchas gracias, hermano Alejandro Palma. Me encanta bueno, en Malaquías la palabra que utiliza, y por eso resalté la palabra plantará, es que la palabra que utilizaba anteriormente, antes de que Moroni viniera, era volverá, ¿verdad? Volverá el corazón de los hijos, las promesas hechas a los padres. La palabra volverá puede ser traducida como reconciliar, restaurar. Sin embargo, hace 200 años atrás, cuando Moroni vino, y lo recalca José Smith en en José Smith Historia y en Doctrina y Convenios, Moroni le dice, hace una variación de esto. Él dice, y plantará el corazón de los hijos las promesas hechas a sus padres. Plantará es una palabra que puede ser enlazada con la agricultura, ¿verdad? Puede ser a la vida de campo. Entonces, estaba leyendo y hay algunos investigadores que han argumentado que en estos últimos 200 años, que coincide con la fecha en que Moroni vino a la Tierra, que la industrialización y la urbanización y también el énfasis en el individualismo ha llevado a que los padres, como puse en la otra imagen, estén más alejados de la vida de sus hijos. Y creo que hemos hablado de eso durante esta clase. Ha llevado que incluso el aumento del divorcio, el nacimiento extramarital, todo eso ha llevado a que los padres vivan en la periferia de la vida de sus hijos. A diferencia de cómo era la vida hace 200 años, cuando estamos hablando de la época en que José Smith estaba aquí. Entonces, realmente creo que la promesa de este profeta Elías no solamente aplica para nuestros antepasados, sino que podemos aplicarla a nuestras familias en el aquí y en el ahora. Que podemos hacer
que los lazos con nuestra familia y que de padres a hijos pueden ser más fuertes gracias al Evangelio y gracias a esta obra y gracias a que Elías el profeta vino a la tierra y restauró el poder para sellar que se había perdido en medio de la apostasía. Realmente quiero testificar de eso y de que yo también he podido ver en mi vida el poder de Elías el profeta a medida que me he dedicado a la historia familiar o momentos en los que he trabajado con mis antepasados, a desarrollar amor hacia ellos, pero también a desarrollar amor hacia mi familia aquí. Solo para terminar, porque ya sé que estamos casi en la hora, quisiera contarles algo que me hizo pensar mucho esta semana cuando leí estos versículos. Y es una experiencia que yo tuve. Como habíamos dicho en un comienzo, José Smith tuvo la primera visión y 3 años y medio después tuvo la segunda visión. Durante ese tiempo parecía que Dios había estado en silencio. Para él había sido sometido a las más grandes burlas, por lo que él decía que era correcto, que él había visto al Padre Celestial y al Hijo. Quisiera asimilarlo a mi vida, que me hizo pensar en una experiencia. Cuando yo volví de la misión, tenía 2 años acá y me vi enfrentada a una gran depresión. Y algo que yo nunca había experimentado antes. Sentía que Dios realmente estaba guardando silencio en mi vida, que Dios se había apartado de mí, que realmente no estaba escuchando mis oraciones, sentía que había ido a servir una misión, pero todas las bendiciones las que yo había soñado, como formar una familia, ayudar a mi familia, que en ese momento se encontraba inactiva, incluso, no sé, tenía una enfermedad en mis rodillas, y todo eso me llevó a sentirme sumida en una gran depresión. Y 3 de estos días fueron los más difíciles, que recuerdo que no tenía deseos de leer, de orar, ni de comer. Entonces hice una oración y en esta oración le dije al Padre Celestial que sentía que ya no podía más, que necesitaba sentir su amor, necesitaba sentir que Él realmente me estaba escuchando. Pasaron 3 días y recibo una llamada de un número que era desconocido. Y esta persona era mi antiguo presidente de Estaca. En su llamada él me pregunta cómo estoy, y entonces yo le digo que estoy bien. Y él me responde que él sabía que yo llevaba muchos días y estaba hace mucho tiempo mal. Y comienza él a responderme muchas de las preguntas que yo había hecho esa mañana a mi Padre Celestial, respecto a mi vida, a las cosas que iban a venir. Hoy miro hacia atrás y aunque sentí por momentos que Dios guardó silencio y que me hizo pensar en este profeta joven que había visto a Dios, me doy cuenta que Dios estaba obrando en silencio, pero que Él tenía grandes cosas preparadas para mí. Y quisiera decirles a ustedes también que si hay alguno de ustedes que en este momento está sintiendo o ha sentido que Dios está guardando silencio, no se olvide que realmente a veces Dios guarda silencio en nuestra vida, pero que siempre está atento a nuestras necesidades, Dios siempre nos está amando. El ángel Moroni fue esa manifestación de amor para José, y mi presidente Estaca lo fue para mí en ese momento. Y así ustedes pueden tener un sinnúmero de ángeles y de visiones como la tuvo nuestro amado profeta, de ángeles terrenales también aquí en la tierra. Quería testificar todo esto y testificar de la sagrada labor que llevó a cabo este hombre que era imperfecto, pero que a medida que fue centrando su vida en Dios y volviéndose digno, arrepintiéndose como vimos, llegó a ser un profeta poderoso, que cambió la vida de todas las personas, incluyendo la mía. Lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría que pudiésemos terminar con una oración y se la quiero pedir al hermano Valentín Núñez. Por favor.